Bienvenidos a Gerencia para Todos, el primer programa de gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de @gerenciatodos y visitar nuestra página web gerenciaparatodos.com. Hoy vamos a conversar de emprendimiento y una de las fórmulas más exitosas y eficaces de realizar un emprendimiento. Es la fórmula de las franquicias, una de ellas. Por eso nos acompaña hoy el doctor Alfonso Riera, quien es director de la empresa Front Consulting y también director de la Cámara Venezolana de Franquicias. Bienvenido. Gracias, Rafael. A Gerencia para Todos. Por favor, explícanos qué es la franquicia y por qué es un mecanismo útil para un emprendedor que quiera hacer una inversión, que quiera realizar un progreso económico. Fíjate que existen las definiciones muy académicas. Siempre nos vamos por explicaciones un poquito más coloquiales. Rafael, todo empresario que crea un concepto exitoso llega siempre a un borde, a un límite. Ese límite es la pregunta que se hace de crecer o no crecer. Si la respuesta es no crecer, hasta ahí llegó el cuento, respetable, posiblemente triste. Si la respuesta es crecer, tiene dos formas de hacerlo. O crece abriendo tiendas propias, lo que crea una cadena denominada corporativa, o crece permitiendo que cada tienda pueda tener un dueño distinto. En esa segunda opción estamos hablando de franquicia. Es un empresario que hace negocios con otros, con su conocimiento, con su know-how, con la experiencia que ha acumulado, invitando a otros a compartir ese éxito. Me preguntabas el por qué ha sido una fórmula exitosa. Porque no es lo mismo empezar un negocio de cero, asumiendo los riesgos y las curvas de aprendizaje, que alguien te acompañe. Es como comenzar a subir la escalera, no del escalón número 1, sino de una etapa evolutiva de él. Hay franquicias mucho más evolucionadas y por supuesto entonces el escalón será alto. Otras están comenzando porque no todas tienen el mismo grado evolutivo. Y a cifras nos referimos. De 100 negocios que se abren por iniciativa propia, que es lo que se denomina en el mundo emprendimiento primario, 90 no llegan a 5 años. De 100 unidades franquiciadas que se abren en el mundo, 80 llegan a 5 años. Ahora, en el tema de las franquicias hay varios actores. Yo voy a colocarme en situación. El empresario que ya tiene un negocio, que tiene éxito, le va bien, el negocio rueda, y dice, bueno, voy a crecer, voy a abrir una sucursal o voy a abrir una sucursal y voy a abrir una franquicia, voy a expandirme geográficamente a través del tema de franquicia. Y del otro lado está un inversionista también, otro emprendedor, otro empresario que piensa, quiero hacer una inversión, quiero ir a ese escalón número 10, quiero colocarme inmediatamente en competencia y dice, voy a hacer esa alianza con este otro empresario que abrió esa franquicia de un negocio ya exitoso en mi región, por ejemplo. Entonces dice, me adhiero a la franquicia X. O sea, hay una coincidencia de dos empresarios que cada uno ve el negocio, si lo podemos ver de manera distinta, ¿no? Porque él ya es un empresario que tiene un negocio establecido y este quizás está empezando. O va a un área nueva y ya tiene, lo que tú mencionas, la curva de aprendizaje, aprovecha esa curva de aprendizaje y se empata en la autopista ya en el canal rápido, por decirlo de esta manera. ¿Cuál ha sido la experiencia que ustedes han tenido en la Cámara Venezolana de Franquicia y también en Front Consulting? ¿Cuál ha sido la experiencia cruzada que has tenido ahí? Sí, fíjate que es cuestión de personalidad, de carácter, de visión de vida. No todo el mundo nace para ser emprendedor primario, para crear un concepto y una fórmula empresarial. De hecho, también existen estadísticas a través de los multilaterales que dicen que el 85% de la humanidad sueña con tener un negocio propio. Solo el 14% se atreve y no más del 10% lo logra. Eso quiere decir que lo que abunda, Rafael, es gente que tiene el sueño de tener su negocio propio, pero o no se atreve o se atrevió y no lo logró. O lo comenzó de cero, lo comenzó más difícil. Por eso es que yo creo que el caso de la franquicia permite aumentar
la tasa de éxito. Es correcto. ¿Sí? Y sí, te das cuenta que la cifra te la dije anteriormente, que el 80% de las unidades franquiciadas en el mundo sí llegan a 5 años de vida, lo cual en el mundo del emprendimiento se considera un emprendimiento exitoso. Yo creo que parecieran dos piezas del rompecabezas. Y es un poco lo que estamos vendiendo a través del Consejo Mundial de Franquicia, que es animar a los multilaterales y a los gobiernos que entiendan esta fórmula, que el colaboracionismo está dando resultado, y animar a ese 5% que lo logró y que en Latinoamérica además tiene un doble mérito, porque yo siempre comento que en el mundo los llaman emprendedores, en Latinoamérica los deberían llamar valientes y en Venezuela héroes. Así que quien lo ha logrado aquí merece doblemente la invitación a que se franquicie, para que comience a invitar a su entorno, que usualmente suele ser familiar o de gente muy cercana a lo que ocurre en Latinoamérica, la franquiciabilidad latina, para tener un 80% de probabilidad. En nuestro próximo bloque vamos a conversar sobre la franquicia en Venezuela, a qué retos se enfrenta, cuál ha sido la experiencia, cuáles planes están elaborando en la Cámara Venezolana de Franquicias y específicamente en Front Consulting. Ya regresamos en Gerencia para Todos. Seguimos en Gerencia para Todos, el primer programa de gerencia en Venezuela, hoy conversando sobre el tema de franquicias con el director de la Cámara Venezolana de Franquicias y director de Front Consulting, doctor Alfonso Riera. Nos quedamos en el punto de la realidad, las dificultades que tiene un emprendedor, pero también los retos que puede vencer un emprendedor. ¿Cuál ha sido la experiencia de ustedes? ¿Cuál es el ambiente en estos momentos para los emprendimientos por la vía de la franquicia? Sí, fíjate, Rafael, para nadie es un secreto y hay que decirlo con mucha claridad. Venezuela creo que es uno de los países con mayor grado de complejidad para hacer emprendimiento, para hacer empresa. El grado de hostilidad que se está viviendo es alto, es importante, pero ahí está el venezolano haciéndole frente con su espíritu de emprendedor, que es muy alto, por cierto, medido inclusive. Pero fíjate cómo se comportan las franquicias. No todas han sido afectadas de la misma forma. Franquicia es un sector que no es vertical, no todas venden o son panaderías, no todas venden comida, es horizontal, son 28 rubros distintos en las que hay empresas que adoptaron el esquema de franquicia. Por supuesto, están afectados de forma distinta. En la medida en que un negocio dependa de las importaciones, hoy día obviamente se encontrará con complicaciones más severas. Pero rubros como la gastronomía, como los servicios, particularmente servicios de estética, educativos, servicios infantiles, están teniendo mayor movilidad, son más versátiles. ¿Qué ocurre en Venezuela particularmente? Uno, que los empresarios están viendo el esquema de franquicias como un factor casi que ineludible de diversificación de riesgo. Es decir, yo me quedo trabajando en Venezuela, sigo apostando, pero prefiero compartir el riesgo invitando a socios operadores. No es lo mismo afrontar el problema un empresario dueño de todo su elemento empresarial que siendo muchas cabezas sufriendo la misma circunstancia y por supuesto pensando en la solución. Y quizás con ventajas competitivas diferentes, porque quizás el empresario que dice voy a franquiciar, quizás le faltan recursos financieros, no tiene de repente el alcance geográfico o tiene una visión de riesgo muy alta, es decir, dice no quiero arriesgar más, pero quizás otros empresarios tienen una visión diferente o cuentan con unos recursos diferentes y se unen a él para adoptar esa franquicia. ¿Han tenido casos similares a este que refiero? Sin duda. Te expliqué un poco la visión del franquiciante. Franquicio mi negocio por una coyuntura compleja, por mantenerme en el mercado diversificando riesgo, invitando a un factor de grupal, colectivo,
Pero también está el ciudadano, el franquiciado, que frente al interés de montar un negocio tiene dos opciones: o se lo inventa o lo compra inventado. Pues hoy día la Venezuela de hoy está como para pensarse dos veces en inventarlo, porque implica mayor riesgo, por supuesto. Y es costoso inscribirse en esta tendencia como emprendedores, porque uno de los temores que puede tener un emprendedor, nos está viendo en su casa, un ama de casa o un profesional que dice, bueno, voy a emplear mis recursos, mis ahorros en adquirir de repente una franquicia que hay además de todos los tamaños y dimensiones. Dice, bueno, ¿cuánto me va a costar? Realmente si monto mi negocio propio con mi nombre, tendré más éxito, quizás domino mi estilo de trabajo, o dice, no, yo voy a adquirir esto, pero tiene el temor de algo desconocido. ¿Cómo ayuda en este sentido la Cámara Venezolana de Franquicias y también cómo ayuda Front Consulting en este sentido? Sí, todo comienza por un proceso de investigación que esa persona tenga que emprender, buscar información, saber qué hay en el mercado. Repito, si tú eres un emprendedor con una naturaleza rebelde, audaz, osada, es muy difícil que te encuadres en el carácter del franquiciado, en donde recibes unas instrucciones, un manual operativo. Así que creo que nadie te va a parar para que te inventes tu negocio o cometas tu audacia. Pero lo que abunda en el mundo es justamente gente que quiere reducir los riesgos. Entonces, obviamente, hay muchos más interesados en franquicia. Además tiene un respaldo, ¿no? De una marca, la imagen corporativa, la publicidad y la defensa también de ese negocio. Es un negocio guiado. De hecho, se le denominan a las franquicias negocios asistidos. Y sobre todo en este momento, quizás la asistencia legal puede ser interesante. En ese sentido, quisiera que me hablaras de Front Consulting, cómo ustedes rodean a ese inversionista o ese emprendedor, tanto al franquiciante como al franquiciado. ¿Qué servicios le dan a uno y a otro? Sí, como no. De hecho, la firma es una firma multiservicios que abarca muchas del sector de la franquicia y del área inmobiliaria. Tenemos servicios especializados para implementar esquemas de franquicias a aquel empresario que así lo desee, bajo una figura lineal de asesoría, un proceso que nos lleva aproximadamente unos 4, 5, a veces más meses de trabajo. Las inversiones varían, por supuesto, no es lo mismo franquiciar un carrito que venda helados a un centro clínico integral. Sí. Dependiendo de la dimensión, depende de la complejidad. No solamente los acompañamos en la etapa conceptual, instrumental, sino en su factor de crecimiento hasta tanto él deje de dar franquicia. Porque luego también tenemos el departamento de comercialización de franquicia, que de caras al franquiciante lo ayudamos a encontrar franquiciados a nivel nacional e internacional. Tenemos oficinas también en Lima, en República Dominicana, y un network de corresponsales ya de 11 países, incluyendo Europa. Pero también aquella persona que quiere explorar el tema de las franquicias para ver si compra alguna, servimos lo que llamamos una búsqueda guiada para llevarlo a la franquicia idónea de conformidad con sus posibilidades y sus intenciones, pues, ¿no? Excelente. Al regreso vamos a conversar sobre cómo se organiza la Cámara Venezolana de Franquicias para ayudar a los empresarios en nuestro país. Ya regresamos en Gerencia para Todos. Gerencia para Todos sigue en acción, hoy conversando el tema empresarial, de emprendimiento y de la posibilidad de adquirir una franquicia. Por eso nos acompaña el doctor Alfonso Riera, quien es director de la Cámara Venezolana de Franquicias y director de Front Consulting. Nos quedamos en la pregunta relativa a cómo la Cámara Venezolana de Franquicias realiza acciones para promover el emprendimiento en Venezuela y para apoyar a estos emprendedores. Sí, fíjate, la Cámara, Rafael, se funda en el año 98 como una iniciativa gremial
de promocionar y divulgar el sistema de franquicias en el país. La idea obviamente era que colaborara con el proceso evolutivo. Básicamente es un centro de información, un centro proactivo en eventos. Se han dado ya cerca de 500 charlas y conferencias. Contamos con un diplomado de gerencia integral de franquicias en la Universidad Metropolitana, que por cierto este año se vuelve a abrir. Siempre se queda gente por fuera, el interés es supremo. Tú llamas a la Cámara y te dan listados de las franquicias que hay en Venezuela y te conectan obviamente con los entes internacionales, las cámaras de franquicias de otros países y los federativos, la Federación Iberoamericana de Franquicia, el Consejo Mundial de Franquicia. Tiene una revista especializada que auspicia a la Cámara y hace la feria de franquicias anualmente. De manera que sin duda ha sido un ente catalizador, protagónico en lograr lo que hoy día tiene Venezuela en materia de franquicias, que hay que decirlo, 530 empresas franquiciantes, de las cuales el 60% son venezolanas. Eso desmitifica el hecho de que las franquicias son absolutamente exógenas y vienen impuestas de afuera. 60%, Rafael, son negocios criollos que se han franquiciado, que no solamente han colmado el territorio nacional, sino muchas de ellas comienzan a exportarse. 48 franquicias venezolanas tienen al menos una tienda en el exterior. Lo bonito es el factor multiplicador. Recordemos que el esquema de franquicia es un juego en equipo. Las 530 empresas franquiciantes se multiplican en 12.500 puntos de ventas abiertos a nivel nacional, hoy día generando más de 100.000 empleos directos y cerca de 250.000 empleos indirectos. Eso es el sector de la franquicia. Sí, es muy importante y realmente nos encanta promover este tipo de información, porque además es un mecanismo que apoya al emprendedor. El emprendedor no está solo. Yo veo como ventaja evidente el tema de franquicias que un inversionista, usted señora que está en su casa, usted señor que está en su casa y que cuenta con un capital, o alguien que decide, por ejemplo, jubilarse o dice no quiero ser empleado, más estar en la posición de empleado y cuenta con un capital X, puede a través del mecanismo de franquicia que hay de todos los tamaños examinar cuál puede ser la que tiene eficacia. Yo me coloco en los zapatos de un emprendedor que dice, bueno, yo quisiera explorar franquicias pequeñas, quiero comenzar a dar pasos con mucha prudencia, porque hay varios tipos de inversionistas, pero el que sea extremadamente prudente puede escoger una gran variedad de franquicias, digamos, medianas o pequeñas, o aquel que dice, bueno, yo voy con mayor entusiasmo y me atrevo a apostar a que esta franquicia determinada puede tener éxito, que ha habido muchos en temas, por ejemplo, de alimentación o estética que tú has mencionado, o quizás turismo, dependiendo de la afición o también el tema de la diversificación, aquellos empresarios que están en un área y quieren diversificarse a otras áreas que inclusive no conocen, a través de la franquicia podrían realizar esto. ¿Es así? Por favor, amplíanos este concepto. Es correcto. Fíjate que la franquicia en estos momentos ha probado su versatilidad. No solamente están siendo demandadas en Venezuela por el factor de qué hacer con los bolívares, porque esa es otra pregunta que nos hacemos los venezolanos. Sí. Como factor de resguardo de capital, por primera vez en la historia creo que se piensa en el sector activo empresarial para hacer algo con el dinero, porque si no se pierde, ¿no? Pero también aquellos venezolanos que han optado por emigrar entendieron que era mejor entrar en el país de destino ahorrándose curvas muy importantes de riesgo y aprendizaje. Así es. Ya se cuentan en más del centenar de franquicias que han sido adquiridas por venezolanos. Lamentablemente hubiese sido preferible aquí, pero la coyuntura y absolutamente respetable pues los han llevado a tomar esa decisión. Y lo recomendable además es que opten por franquicias del país de destino para que sean atendidos por centrales, por empresas franquiciantes que se encuentran ya operativas y siendo eficientes y funcionales, y ellos sean un contenido de un continente que esté dando resultados, pues, ¿no? Sí, hay otra cosa interesante y es la relativa a la protección. Yo insisto en eso. ¿Cuáles podrían ser las recomendaciones de ustedes para los emprendedores y los empresarios en Venezuela? ¿Cómo construir negocios? ¿Cómo vencer los retos? ¿Cuál es la visión que tiene la Cámara Venezolana de Franquicias y específicamente Front Consulting en este sentido? Sí, fíjate que nosotros por naturaleza pertenecemos a un sector
en donde se juega en equipo, Rafael, en donde la soledad de alguna manera se abandona. De hecho, las franquicias marcan un hito histórico de una evolución del esquema individualista empresarial al esquema grupal, al esquema asistido, al esquema de juego en equipo. Así que está pasando mucho, que la soledad pega doblemente cuando la crisis arrecia. Yo recuerdo mucho un tenista muy famoso que decía, yo vivía en un país en guerra, pero tenía dos opciones, o me enconchaba en mi casa escuchando las bombas todos los días, o darme cuenta que mis amiguitos estaban en los mismos, así que salíamos todas las tardes con un balón a pasar la guerra jugando. Eso quiere decir que en la Venezuela de hoy, unirse, tomarse de la mano es vital. Y basta un ejemplo, el mundo la humanidad perdona poco el éxito ajeno, y en el buen sentido, no solamente con el factor de la envidia. Basta que tu primo, tu vecino o tu amigo cree un negocio exitoso y automáticamente serás el primero que le diga voy pegado para la próxima tienda. Ahí comenzó el reto de la franquicia, para él franquiciarse y para ti eventualmente para participar como franquiciado. Bueno, excelente, Alfonso. Muchísimas gracias por estos conceptos que nos has dado. Estoy seguro que la gente en sus casas va a animarse a continuar con espíritu emprendedor. Muchísimas gracias y por supuesto este programa está a la orden para ustedes. Gracias a ti por siempre. Y a ustedes, amigos, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Gerencia para Todos. Les invitamos a nuestros próximos programas.